La gloriosa época de los años 70 en el Perú alberga diversos acontecimientos. Lima no llegaba ni a los 2 millones de habitantes y se encontraba en dificultades políticas. Pero existían lugares que hasta la actualidad han influido para marcar la diferencia, como la Plaza San Martín o la Avenida La Colmena, con sus emblemáticos cafés, sus cines y sus teatros. Eran zonas para las conversaciones literarias, debates políticos, recitales poéticos y funciones de cineclub. Definitivamente el apogeo cultural se había hecho notar. Cada generación borra y reescribe su propia biografía del mundo, y si fuera de crearse su propia mitología. Entre los años 1969 y 70 apareció en el Perú una nueva forma de hacer poesía, pues aparece el movimiento Hora Cero. En la década de los 60, en el Perú se vivía diversos cambios, empezando con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, que traería grandes cambios sociales para el país, como la reforma agraria y la estatización de las grandes empresas. Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado. Acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial. Pero también el terrible terremoto sucedido en Ancash y la zona de Yungay, el cual dejó más de 50.000 muertos. Además, se produjo un golpe de Estado por parte del militar Francisco Morales Bermúdez. Esta revolución, nuestra revolución, la gestó la Fuerza Armada, El cual decidió desestatizar las empresas tomado por el gobierno velasquista, y a finales de esta década se promulgó la nueva Constitución de 1979. Bueno, creo que lo expresa correctamente Juan Ramírez Ruiz. Él habla de Velázquez en su libro. La gente que no sé quiénes serían revolucionarios de Velázquez, que él dice que no era Velázquez, pero en su libro aparece el nombre de Velázquez, aparece en los discursos de Velázquez. Junto con los proyectos poéticos, Gleba Literaria y Estación Reunida, Hora Cero perteneció a una etapa importante de la literatura del Perú llamada Generación del 70, una constelación de poetas y narradores. La publicación del tríptico Gleba Literaria, denominado Movimiento Rupturista, aparece por primera vez en 1965 y es gestionado por estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, entre los que se encuentran Jorge Ovidio Vega, Humberto Pinedo, Manuel Morales y Jorge Pimentel. Uno de los rasgos más importantes del grupo que retoman los orisorianos y que unos años después será clave en su apuesta estética reside en el carácter nacional del movimiento. Los poetas de Gleba Literaria eran en su mayoría jóvenes que vivían en Lima, pero que provenían de otras zonas del país.
Sus textos literarios recuperan su diversidad lingüística y étnica de sus autores y cuestionan desde esa práctica la hegemonía que consideraban elitista y que provenía de los centros universitarios más prestigiosos de Lima. Ellos pensaban como poetas en una sociedad de cambio, apropiándose de un tópico de larga tradición en el discurso de las vanguardias históricas. La primera publicación de la revista Estación Reunida, creada por estudiantes de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se edita en noviembre de 1966. La revista, de la que hasta 1968 se publicaron 4 números, toma su nombre del libro de Javier Erau. Primero, Estación Reunida fue más bien una revista, ¿no? Eso fue bien aclarado por los editores que eran José Rosa Ribeiro y Elqui Burgos, poetas sanmarquinos con quienes yo estudié. Ellos sacaban esta revista y en el número 4 o 5 nos invitaron a un grupo de poetas que éramos contemporáneos, Oscar Málaga y yo. Vladimir Herreras nunca estuvo ahí. ¿Quién más? José Watanabe, ¿no? De los nuevos que habían entrado. Watanabe visitaba San Marcos, porque él estudiaba en la UNI, él estudiaba arquitectura. Entonces se sacó un número 4 o 5 especial, que fue realmente el que hizo la fama de Estación Reunida, porque ahí salieron los nuevos poetas de San Marcos. El movimiento de acero nace en las aulas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que en ese entonces era un espacio totalmente distinto a otras universidades. Se podían encontrar jóvenes de diferentes partes del mundo. Los estudiantes de literatura y letras juntaron sus conocimientos sin imaginar lo que crearían más adelante. Los dos jóvenes se conocieron en un aula de clases. Ahí me encontré con Juan Ramírez Ruiz, viendo unas notas en una vitrina. Por supuesto que me habían jalado en Introducción a la Historia Universal, tenía 08, y Juan Ramírez Ruiz también lo habían jalado. Entonces yo le pregunté a Juan, oye, Juan estaba viendo las mismas notas que nos habían puesto, y hola, ¿cómo estás? Soy Juan Ramírez Ruiz. Oye, nos han jalado. Nos fuimos a tomar un café. Le dije, yo estudiaba educación, y no había letras, solamente educación, y nos fuimos a tomar un café por ahí, al frente de la Villarreal, y a la espalda, sí, donde está el chino que vende sándwiches, el chinito, no sé, por ahí había varios cafés, y ahí conversando, varios días, hablando de la poesía peruana, decidimos que teníamos la misma indignación y teníamos la misma idea. Entonces, al tener la misma idea, decidimos fundar Hora Cero, pero todavía no tenía nombre, y sacar una revista, ¿no? Y ya con los días nos hicimos mucho más amigos. Juan vivía aquí en Surquillo, y me llevó a conocer su casa, luego caminando ya en las noches tomando café, porque éramos de café, no conocíamos la cerveza todavía, nos decían los poetas niños. Entonces, después de miles de café, tomados en todo el circuito de cafés del centro de Lima, teníamos un café en la calle Belén, al costado, una callecita, había un café de unos chinos que se llamaban Los Vidrios. Le pusimos Los Vidrios porque todo era de vidrio. Venían café y sándwiches, nada más. Y ahí nos reunimos
con otros de Hora Cero que comenzamos a darles que queríamos, lo que queríamos hacer, porque entonces ahí conocimos a otros poetas de Hora Cero, ¿no? Que los integramos. A partir de ello, conoció a Juan Ramírez Ruiz, Jorge Nájar, Julio Polar, Mario Luna y Manuel Morales, con los que formó Hora Cero. Un irreverente, Jorge Pimentel, y un meditabundo, Juan Ramírez Ruiz, dos estudiantes de la Universidad Federico Villarreal, se sentaron una tarde a crear los cimientos de lo que sería, posteriormente, el movimiento poético que optaría por liberar al hombre por medio de una propuesta de ruptura. La primera etapa del movimiento Hora Cero impactó sobre todo en los jóvenes, haciendo que busquen la poesía en lo cotidiano, en lo no normado. En la poesía horaceriana se hallaban temas basados en vivencias de barrio, incluso con libertad de escribir con jergas y lisuras. Hacer poesía era de lo más sencillo, pero no era tratado como un hobby o un pasatiempo, sino como una vocación. Y algo trae a la poesía peruana Hora Cero es la recuperación de una voz que no es la del poeta, sino la de la persona que tú conoces en la calle, o no la conoces, simplemente se te cruza, ¿no? Hora Cero inicia la poética de la urbe en los 70, de la poética de la urbe fundamentalmente periférica, que además tiene un gran correlato en las manifestaciones populares, porque ellos hacen un conjunto de recitales en playas de estacionamiento, hacen recitales en corralones, hacen recitales en el mercado mayorista, hacen recitales en los mercados populares. Recuerden que no había todo este tema de retail de las grandes que tenemos ahora, ¿cierto? Bueno, el movimiento Hora Cero tuvo un carácter revolucionario en poesía, dado que va a recoger las influencias de la poesía inglesa, la poesía europea, ¿no? Combinada con la poesía beatnik, y le va a dar a la poesía un carácter urbano. Va a hacer que la poesía ya no esté en esa dicotomía de poesía social, poesía pura, sino que se va a volver una poesía urbana, que va a recoger los problemas de la calle, va a recoger los problemas sociales, pero sin esa dicotomía de poesía social y poesía pura, ¿no? Ese, digamos, lo que reivindican lo del movimiento Hora Cero. Lo que hizo Pimentel, Verástegui, Julio Mora y, bueno, todos los demás fue salir a la calle, ¿no? O sea, que la poesía salga a la calle, que se hable de personajes que la poesía peruana jamás había hablado, que se hablen de temas de los que jamás habían hablado. Ahora podías encontrar en un poema, no sé, hospitales, gente pobre, gente de la calle. Sí, o sea, eso fue el trabajo que hizo Hora Cero, ¿no? Y lo que de alguna manera se denomina revolucionario, ¿no? Un ejemplo de ello es el poema Tromba de Agosto del poeta Jorge Pimentel. No sé a dónde voy, no sé qué hago aquí. Alzo la vista y siempre el mismo personaje pidiendo, suplicando, de rodillas, de codos, que ordena: córtenle el agua, córtenle la luz, jódanlo sin matarlo, sin cansarlo, cánsenlo, reviéntenlo sin reventarlo, sin ahogarlo, ahóguenlo, que sufra sin matarlo, sin destruirlo, destrúyanlo, que no coma porque si come, mátenlo, que no ame porque si besa, destrúyanlo, y me es imposible, y me es imposible, y me es tan imposible, imposibilitadamente, compañeros, que de un tiempo a esta parte, me parte que me rota, me trota que me parte, me troza que me rota, y no lo ven ni por asomo,
cuyes, triciclos, perros, alcachofas, jabones, detergentes, pernos, llantas, aceites, huevos, legumbres, papas, sal, pantalones, zapatos, caiguas, tomates, lapiceros, frazadas, que son su fuente de ingresos y que para mí son gastos. Por lo que vengo pagando desde que sé lo que es el sol, desde que me sé desocupado y sin empleo, de codos, con el ceño fruncido, con sueño, cansado, con los pies que me duelen, con el cerebro que me estalla en 1000 pedazos. ¿Cómo? Porque si no como, patéenlo. Acaricio, porque si no beso, fusílenlo. Te quiero, porque si no te amo, mátenlo. Fue en 1970 que se firmó el Acta de la Libertad para la poesía peruana. Se había publicado el primer ejemplar de la revista Hora Cero. En enero de ese mismo año, Jorge Pimentel y Juan Ramírez Ruiz escriben el manifiesto Palabras Urgentes, el cual fue publicado en la revista de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En este manifiesto se publicaron varios de sus poemas y también de otros poetas que colaboraron con la elaboración del manifiesto. Al sacar una revista, que la sacamos en la Cantuta, con mucho esfuerzo, fue una revista en mimeógrafo, me acuerdo, en mimeógrafo, con papel bulk y lo más ordinario, no había plata. Pero primero tuvimos que hacer un manifiesto que lo escribimos yo con Juan Ramírez, los dos, en el café ese, detrás de la Villarreal, apuntábamos, nos dividimos el trabajo y luego juntamos lo que él había hecho y lo que yo había hecho y lo fuimos construyendo el manifiesto. Esto va acá, esto va acá, esto va acá, vamos a hacer esto, bum, 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 bum. Y ahí mismo también comenzamos a dar ideas hasta que salió el manifiesto, firmado por los dos. Luego ese manifiesto se lo llevamos a los poetas de Hora Cero que fueron fundadores también, como Mario Luna, que venía de Chimbote, José Carlos Rodríguez de Iquitos, Jorge Nájar de Pucallpa, Julio Polar del Callao, Juan Ramírez de Chiclayo y yo, Jorge Pimentel. Palabras Urgentes sirvió a los horacerianos para dar a conocer su identidad y su objetivo, recortando la tradición y rescatando la obra de César Vallejo como lo único digno que se escribió en el Perú. Frente a ese panorama, se autopresentaron como una propuesta de ruptura respecto de lo viejo y enfatizaron la necesidad de crear una poesía viva, fundada por hombres libres que asuman una actitud distinta ante el acto creador y las manifestaciones de una realidad que reclamó nuevas modulaciones para ser representada. En julio de 1970 se redacta Poesía Integral, manifiesto firmado por Juan Ramírez Ruiz, en el que define las características que debe tener la nueva poesía latinoamericana. En este sentido, Palabras Urgentes se caracterizó por su tono polémico respecto a la tradición poética peruana. Poesía Integral completa ese movimiento y describe los rasgos de una poesía para los tiempos nuevos, componiendo un armazón en el que emergen muchos de los tópicos vanguardistas acerca de la relación arte y vida. Los horacerianos sostienen que los contenidos revolucionarios deben materializarse en formas también revolucionarias. Se impone la necesidad de que los poemas dejen las repisas de las bibliotecas y adquieran su vida en las caóticas calles de la ciudad. Yo creo que Hora Cero abrió un horizonte. Creo que la poesía peruana ahora es como es gracias en muchos sentidos a lo que hizo Hora Cero, ¿no? Y creo que la poesía que se hace actualmente también le debe mucho a Hora Cero. Creo yo que si habla de Hora Cero, ese movimiento de Hora Cero, que se puede decir que conforma y es la utopía del Perú. De tal modo que esa es la razón por la cual Hora Cero sigue vigente, y va a seguir vigente siempre, ¿no? Hora Cero es la otra parte de Vallejo. O sea,
para nosotros, después de Vallejo viene Hora Cero. El desarrollo de la poesía peruana viene Hora Cero, y después viene Vallejo, y después viene Hora Cero. Si Vallejo viviese, hubiera sido de Hora Cero. Basados en estos criterios, en el transcurso de los años 70, los integrantes de Hora Cero siguieron redactando más publicaciones. Pimentel publicó su primer libro, Kenacor y Valium 10, al que le siguió a mediados del año siguiente un par de vueltas por la realidad de Ramírez Ruiz. Finalmente, el mismo año, Enrique Verástegui publica Los extramuros del mundo. Estas tres representaciones primas son consideradas los paradigmas estéticos del vitalismo, el aliento libertario y colectivo de Hora Cero, que crecía acompañado de una gran repercusión de publicaciones. Kenacor se produce en tal fecha y un par de vueltas por la realidad se publica casi al año de lo que se publicó el libro primero de Pimentel, cuando la idea era de que ambos libros se den al mismo tiempo, ¿no? Entonces desde ahí ya se ve de que había una pugna muy grande dentro del movimiento, ¿no? A causa del crecimiento de sus recitales, los poetas de Hora Cero se enfrentaron a los artistas y a los partidos políticos de extrema izquierda, quienes, celosos ante la acogida e independencia del movimiento, sabotearon violentamente sus recitales en las universidades nacionales. Hora Cero se caracterizaba por contar con integrantes de diferentes rasgos étnicos que provenían de todas partes del Perú. De esta manera, ellos lograban reflejar un incomparable estilo múltiple de una poesía integral. Así, ganó muchos adeptos y fundó filiales en provincias como Callao, Chiclayo, Chimbote, Huancayo, Pucallpa e Iquitos, alentando el surgimiento de poetas en todo el país, como parte de su proyecto democratizador, no solo de la poesía, sino de las artes en general, y del rompimiento con el elitismo del conservador Círculo Literario de Lima. Una vez que las provincias se constituyeron y organizaron, creyeron conveniente ampliar el panorama. En ese momento, Jorge Pimentel decide viajar a España e internacionalizar Hora Cero y crear una nueva era. La idea de Hora Cero era muy ambiciosa, ¿no? Era un movimiento universal, ¿no? Un movimiento poético universal. Tanto es así que después salen a París, a España, pero como movimiento no trascendió fuera, ¿no? En el Perú, obviamente que sí, ¿no? Es el movimiento poético de mayor importancia en el Perú, o sea, el primero y el mejor, o el que mayor trascendencia tuvo, porque de ahí apareció movimientos como Cloaca en los 80, movimientos como Grupo Neón en los 90, que un poco siguieron la línea, ¿no? Siguieron la línea Hora Cero, ¿no? Por ejemplo, Pimentel siempre dice que los que continuaron, o los poetas que siguieron a la generación del 70 fueron como compañeros de viaje. El movimiento sufre una fractura y se cierra la que se considera su primera etapa. Su última manifestación pública había sido una revista en forma de tabloide, aparecida en marzo de 1973. Cada uno de los poetas que habían sido miembros de la agrupación estaban dedicados por completo al desarrollo de su propia obra. Luego vino el contragolpe de Morales Bermúdez, entonces nos quedamos sin trabajo. Para entonces yo ya tenía amistad con Pimentel y yo había asistido al primer congreso de los poetas de Hora Cero. Me había dado cuenta que había una diferencia de posiciones entre Juan Ramírez Ruiz y Jorge Pimentel respecto de cómo posicionar a Hora Cero
Y entonces yo vi que ya no iba a ir muy adelante. Hora Cero, como de hecho ocurrió, por el año 73 prácticamente se desactivó. Hora Cero estaba en un momento de transición, donde todo tenía que empezar de nuevo y resurgir. Pero esto es lo que ocurría en el Perú tras la difusión de los primeros manifiestos del grupo y de la edición de los libros de Pimentel, Ramírez Ruiz y Verástegui. La poesía de Hora Cero trasciende las fronteras del Perú y deja su impronta sobre un conjunto de jóvenes latinoamericanos que en México está a punto de crear el movimiento imperialista. El chileno Roberto Bolaño, uno de los fundadores del imperialismo, menciona que Hora Cero fue la base e inspiración para los imperialistas. Sus integrantes eran conocidos simplemente como Incas. Los líderes del movimiento en su primera etapa fueron Roberto Bolaño y Mario Santiago. En México, Tulio Mora había estrechado lazos más fuertes con Mario Santiago y los poetas del movimiento infrarrealista, grupo que el mismo Santiago y Roberto Bolaño fundaron bajo una declarada admiración por Hora Cero y sus poetas. El realismo representa como el ojo de la transición. Tanto para los infrarrealistas como para los horacerianos, el poeta debe ser parte de la revolución, creando una obra que se separe de los mandatos de lo que era canónicamente aceptado. Otra figura clave de la historia de Hora Cero fue Tulio Mora, quien había permanecido en el grupo de poetas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hacia fines de los años 60 editaba la revista Estación Reunida. Pero en 1976, Mora regresa a Lima después de un viaje por Europa y afianza su amistad con Pimentel, convirtiéndose en el principal animador del movimiento. Después de haber estado en México en 1977, ambos deciden relanzar Hora Cero. En México, Tulio Mora había estrechado lazos más fuertes con Mario Santiago y los poetas del movimiento infrarrealista, grupo que el mismo Santiago y Roberto Bolaño fundaron bajo una declarada admiración por Hora Cero y sus poetas. Por otro lado, en 1977, Enrique Verástegui funda en París Hora Cero Internacional junto a José Carlos Rodríguez, que llegaron a publicar en 1978, junto con otros poetas belgas, griegos, argelinos, mexicanos, los franceses Tristán Cabral y André Laude, el Manifiesto Mesástegui. Enrique Verástegui logró tener un periodo al que llamaron internacionalización de Hora Cero, dedicado a expresar lo que siente. En mi país, la poesía te habla, como un labi que tante al oído, te aleja de tu cuna culeca, te firma tu paisaje de Herodes y la brisa remece tus sueños. La brisa helada de un ventilador, porque una lengua hablará por tu lengua y otra mano guiará a tu mano si te quedas en mi país. Todavía queda Hora Cero, y muchos de ellos continuaron juntos. En 1983, Pimentel publica Palomino, poemario que tiene como telón de fondo un bar abandonado en un pueblo ferroviario, escrito con un tono intimista, centrado y desgarrado. Tulio Mora, en el año 1989, publicó su obra Cementerio General, y en 1992, Enrique Verástegui publica su novela Teorema del Anarquista Ilustrado.
Hora Cero y el realismo, la última vanguardia. Tras unos años después, Mora publica Hora Cero, los broches mayores del sonido, una voluminosa antología de este movimiento con sus extensiones en el imperialismo mexicano-chileno y Hora Cero internacional europeo. Durante la década de los años 70, Hora Cero mostró ser un proyecto revolucionario que pretendió transformar la vida con un nuevo arte, con una nueva poesía y liberar al hombre de la alienación capitalista y burguesa. Pero Hora Cero pretendió democratizar la poesía y se extendió como un movimiento popular descentralizado. Yo siempre he hecho la comparación de que efectivamente los beatniks norteamericanos escribieron una poesía de las grandes ciudades norteamericanas, ¿no? Nueva York, San Francisco, etcétera, Chicago. Pero, y además derivan ellos en el hippismo, en el movimiento hippie, ¿no? de la paz y amor, peace and love. Pero acá, que de hecho hubo hippies y todo esto, los poetas no llegamos a ser hippies del todo, ¿no? Nunca fuimos hippies, pese a que usábamos el pelo largo. Y si queríamos encontrar personajes en la calle que fueran parecidos a los hippies, no había, ¿no? Lo que habían eran migrantes. Entonces, ¿qué ibas a recoger de la calle si no era el discurso de los migrantes? Eso es lo que nos diferenció de la poesía de los 60, que también era una poesía coloquial, pero era una poesía de lenguaje de prestigio cultural, ¿no? Hablaban de París, de Londres, de España, de Holanda, con el discurso de Pau, ¿no? Que era un poeta culto. Y nosotros más bien estábamos con el lenguaje de la calle. Para decirlo de un modo que Rodolfo Inostroza, el poeta, el notable poeta del 60, lo dijo, es distinto ser un poeta desnudo en el Támesis que un cholo calato en el Rímac. Ya de su tiempo, pero yo creo que la verdadera revolución de Hora Cero está en el lenguaje, en el uso del lenguaje. No en crear un nuevo lenguaje, sino en recoger ese lenguaje popular, ese lenguaje coloquial, y darle una calidad poética, una calidad literaria, ¿no? Yo creo que eso es lo más revolucionario de Hora Cero. Hora Cero estuvo conformado por grandes poetas y narradores como lo son Jorge Pimentel Vázquez, miembro fundador del movimiento horaceriano, nacido en Lima el 11 de diciembre de 1944. Estudió en el Colegio Italiano Antonio Raimondi. En 1965 ingresa a la Universidad Nacional Federico Villarreal para seguir estudios de letras y literatura. En enero de 1970 escribe con Juan Ramírez Ruiz y otros poetas el manifiesto Palabras Urgentes. Escribió poemarios como Ave Soul, Tromba de Agosto, entre otros. Dentro de los grandes poetas que integraron Hora Cero tenemos a Juan Ramírez Ruiz, notable representante de la poesía de la década de los 70. Nació en Chiclayo en el año 1946. Junto con Jorge Pimentel fundó el movimiento Hora Cero, grupo que se esforzó en democratizar la poesía en el Perú. Ramírez Ruiz postuló la estética del poema integral en su libro Un par de vueltas por la realidad en 1971. Tiempo después, Ramírez Ruiz se aparta de Hora Cero. En el año 2007, Juan Ramírez Ruiz, tras un fatal accidente de tránsito, fallece. Tulio Mora, considerado pieza clave para la reagrupación del grupo en su segunda etapa, nació en Huancayo en 1948. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se dedicó tempranamente al periodismo. Como integrante del movimiento Hora Cero, Mora publicó su primer libro de poesía Mitología en 1977. Tulio Mora viajó a Argentina y a México,
donde compartió con los infrarrealistas Mario Santiago Papasquiaro, Roberto Bolaño, Pedro Damián, Mara La Rosa y los hermanos Méndez sus poesías. En 1989 publicó Cementerio General. En el 2009 escribió Hora Cero, los broches mayores del sonido, una voluminosa antología de este movimiento con sus extensiones en el infrarrealismo mexicano-chileno y Hora Cero internacional europeo. Además de estos tres magnos poetas, tenemos también a otro integrante cuya aportación fue vital para los horacerianos. Enrique Verástegui, considerado como uno de los mejores exponentes de las letras peruanas. Entre sus obras más características están Los extramuros del mundo, Terceto de Lima, El modelo del teorema y muchos grandes escritos. El movimiento infrarrealista, conformado por un grupo de poetas, entre los que se encontraban Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro, José Vicente Anaya, Rubén Medina y José Rosas Ribeiro, son parte de la influencia que accedieron los horacerianos. Según el reconocido crítico Ricardo González Vigil, Hora Cero tuvo gran poder de convocatoria tanto en el interior como en el exterior del país. Por esa razón, se posicionó como el movimiento más importante de la literatura peruana. Un caso notorio de la influencia de Hora Cero en las generaciones posteriores, además del infrarrealismo mexicano, es el de la agrupación peruana de la década del 80, Cloaca, liderado por los exmiembros de la segunda etapa de Hora Cero como Roger Santibáñez y Dalmacia Ruiz Rosas. Otro grupo peruano muy influenciado por Hora Cero fue Neón, ya en la década del 90. Antes los amigos, con una legítima intención de comunicarse, se escribían cartas. Así era el mundo en aquellos tiempos. A través de la tinta, unos debatían y otros se integraban. Con unas copas en uno de los bares más populares de Gironquilca podías tener largas charlas y debatir tus inquietudes con una frecuencia infinita. Pero la época y el contexto han cambiado. A Hora Cero se le debe que todo este nuevo proceso de fusión que existe, hasta la gastronomía, ¿no? Ahora que esté fusionado la comida andina con la criolla y la amazónica y todo. Eso es parte del proceso que Hora Cero echó a andar, ¿no? Sin una visión de esa naturaleza, sin visión de país, ese es el término, que ya lo había reclamado González Prada. O sea, estamos hablando de hace 100 años. Eso es inaceptable que estemos hablando de tantos años. Yo creo que Hora Cero es un antes y un después porque, como te digo, van a introducir un nuevo universo poético que es el universo urbano y además van a utilizar un nuevo lenguaje, ya no el lenguaje academicista de los años 60, de los años 50, sino un lenguaje coloquial, un lenguaje popular, un lenguaje de la calle. No he terminado Hora Cero para mí. Para usted continúe y perdón. Sí, continúe y perdón y perdón. A pesar de haber transcurrido 46 años de su creación,